Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase les voy a enseñar cómo funciona el pincel de historia y el pincel histórico, que son dos herramientas que suenan similar, pero no hacen cosas similares. Y de todas maneras, el uso aplicado de este tipo de herramientas dentro de proyectos dentro de Photoshop va a ser muy limitado. Es mi obligación enseñarles cómo funciona, pero realmente mi ejercicio profesional casi nunca las uso. De hecho, solamente las uso al momento de dar clases. Entonces, les voy a explicar de qué se trata. Para hacerlo voy a utilizar la imagen del bote de la clase anterior. Esto simplemente para no tener que incluir un archivo adicional porque es innecesario. Lo que quiero es ilustrar un punto. Entonces, lo primero que voy a hacer es desbloquear la capa y la voy a convertir en una capa porque era una capa de fondo. Ahora la puedo apagar. Voy a crear una capa nueva y me voy a ir al pincel normal y voy a empezar a crear números simplemente para ilustrar el punto. Voy a crear un número 1, voy a crear una siguiente capa para el número 2, voy a crear una siguiente capa para el número 3, que me queda un poco feo, y una siguiente capa para el número 4. Perfecto, entonces ahora voy a ilustrar de qué se trata esto. Voy a activar el pincel de historia, y fíjense que estoy en la capa 4. Es decir, vamos a ir repasando cada una de las capas. Tengo capa 1, tengo capa 2, tengo capa 3, tengo capa 4. Y tengo la capa del fondo, están en ese orden. La capa 4 siendo la capa que está primero en el orden y la última la del fondo. Con el pincel de historia yo voy a empezar a pintar encima del 4, por ejemplo, y pueden ver que parece un borrador. Hasta ahora parece un borrador. Y no hemos visto todavía la herramienta del borrador, eso la vamos a ver más adelante. Pero hasta ahorita parece que yo estoy borrando una imagen. Entonces, fíjense que estoy en la capa 4, pero si me acerco al número 3, también estoy borrando el número 3. Entonces puedo borrar el número 3, puedo borrar el número 4, puedo borrar el número 2 y puedo borrar el número 1. Pero realmente estoy borrando esto. Voy a apagar todas las capas para ilustrar el punto. La capa número 4, fíjense cómo ha quedado. Sí, entre comillas, he borrado los números, pero realmente no he borrado los números. He tomado datos, he tomado información de la capa de base y los he clonado en la capa más superior. ¿Ok? Entonces vamos a repetir el proceso. Voy a encender ahora todas las capas. Y fíjense que la capa 4 me está tapando el resto de los números. Pero si apago la capa 4, la capa 1, 2 y 3 siguen activas. Están allí. Entonces voy a presionar Control Alt otra vez. Control Alt deshacer. Para deshacer todo el dibujado. Para tener otra vez las capas habilitadas de nuevo para ilustrar el punto. Entonces si mi capa de abajo, en la parte de abajo, yo le aplico un modificador. Todavía no los hemos visto, pero nos podemos ir a imagen, ajuste, brillo y contraste, por ejemplo, y le doy mucho menos brillo a la capa de abajo, y yo empiezo a pintar en la capa número 4, pueden ver que técnicamente no estoy borrando. Lo que estoy es pintando información de la capa original, pero no de la capa original como la capa que está en la parte de abajo. No. Información del archivo original de cómo se abrió. Es decir, estoy restaurando o estoy rescatando información original del archivo como lo abrí, antes de que yo lo convirtiera en una capa, antes de que le ajustara el brillo. ¿Ok? Entonces quiero dejar esto muy claro. Voy a presionar Control Alt Z varias veces. Quiero dejar esto muy claro para que no lo confundan con una herramienta de borrado, porque no es una herramienta de borrado. Es una herramienta que fusiona de alguna forma el proceso de mascareado con el proceso de clonación, porque básicamente donde voy pintando con un pincel estoy clonando, o me da la impresión de que parece una máscara de clonación de la capa original del archivo cuando lo abrí, pero realmente no es un borrado, ¿ok? Es un clonado, es una restauración donde estoy tomando datos del archivo original. Perdón que lo repita tanto, pero quiero dejarlo muy claro porque hay muchas personas que lo explican como una herramienta de borrado. De hecho, yo al principio yo la entendía como una herramienta de borrado, pero no es una herramienta de borrado. Es una herramienta de restauración de datos originales del archivo original cuando fue abierto dentro de Photoshop. Voy a presionar Control Alt Z para deshacer. Una vez que hemos entendido eso, luego tenemos otras propiedades arriba, como podemos cambiar el tipo de pincel, los modos de fusión, que no los hemos visto todavía. Podemos también jugar con la opacidad, el tipo de presión y flujo. Estas son cosas que ya hemos explicado en clases anteriores, así que hasta ahorita vamos bien. Ya para terminar esta clase, me gustaría mostrarles la segunda parte de esta herramienta. Lo voy a mantener presionado, y es el pincel histórico. El pincel histórico hace exactamente lo mismo, pero deforma la imagen.
Es decir, hace lo mismo en el que está tomando información original de la imagen del archivo y la está clonando o la está duplicando en la capa en la que yo estoy trabajando, pero lo va a deformar. Y lo va a deformar de acuerdo a estos estilos. Por defecto, viene un estilo que se llama corto apretado. Entonces yo voy a pintar, voy a aumentar mi pincel, lo voy a hacer más grande y lo voy a hacer más duro. ¿Ok? Y voy a pintar encima del número 4. Fíjense que empiezo a pintar encima del número 4 y lo que tengo como es una fusión del contenido que estaba original de la imagen. Aquí yo no veo ningún rastro negro del 4 porque no estoy tomando los rastros del 4, estoy tomando los rastros de esta capa original. ¿Ok? Es exactamente como la imagen anterior, solo que me está deformando la imagen. Y sirve para crear efectos interesantes. Por ejemplo, en este caso, el borrado está muy fuerte. Yo lo puedo hacer más pequeño y fíjense que voy pintando y voy creando como un efecto de difusión de tinta, por así decirlo, como si estuviese pintando con óleo y hubiese colocado los pigmentos originales y luego en el óleo, en la vida real, en un lienzo, yo tomara una espátula para regar esa tinta. Es como un equivalente a eso. Pero hay muchísimos modos. Está el medio apretado y fíjense que el efecto es distinto, es un poco más disperso. Y luego hay otros que se llaman... Hay muchos, lo pueden ir probando. A mí me gusta mucho el toque de pintura. Porque el toque de pintura sí le da como un efecto un poquito más artístico. Está como fusionando un poco mejor los colores. Y fíjense que me crea como un efecto muy raro. Ahora, ¿qué puedes o qué utilidad puede tener esto cuando nosotros estamos trabajando? Realmente la utilidad para nosotros es muy baja. Es muy baja. Salvo que ustedes quieran este efecto particular, nuevamente estas son herramientas que van a utilizar muy poquito dentro de Photoshop. Pero asumamos que yo quiero la paleta de colores del bote, porque voy a hacer un diseño gráfico para la promoción de este bote y quiero que los textos para la promoción en redes sociales, etc., utilicen una paleta de colores similares a las del bote. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo crear una capa nueva, que es la que voy a crear y se puede llamar paleta de colores. Me puedo acercar al bote, puedo hacer mi pincel más pequeño y con esa herramienta del pincel de historia yo puedo pintar por acá y fíjense que aquí ya yo tengo varias paletas de colores. Entonces ahora sí yo puedo mover esta capa y tenerla por acá y esta es mi capa de colores de muestra. Entonces cada vez que yo quiera hacer un texto, cada vez que yo quiera hacer una edición, cada vez que yo quiera colocar un logotipo, un enlace a redes sociales, etc., yo tengo por acá una buena paleta de colores. Es tal cual como cuando estamos pintando en óleo. Yo no sé si ustedes llegaron a tener la oportunidad, pero yo sí, cuando estudié pintura, pude estudiar óleo y cuando uno está frente al lienzo, que uno va a pintar, uno hace los primeros trazos en carboncillo, pero ya cuando vas a pintar con óleo, tú tienes tus pomos de pintura al óleo en aceite, las tienes justo en tu mostrador, como en una especie de bastidor que te puedes colocar en la mano. Realmente cualquier bandeja funciona, donde tú tienes todos los colores principales y luego con una espátula las vas a ir mezclando para crear fusiones entre los colores, y es básicamente lo que acabo de crear. Tengo una paleta de un rosado, por ejemplo, tengo una paleta de un azul y tengo algunos tonos de esa fusión de esos colores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pintar algo nuevo, me voy a ir al pincel, voy a crear una capa nueva y en lugar de pintar de color negro, yo puedo tomar con Alt, manteniendo Alt presionado, yo puedo tomar esta muestra de color y puedo pintar por acá este tono, pero a lo mejor ahora yo quiero este y presiono Alt y pinto este tono, y a lo mejor presiono este y pinto este tono, y fíjense que ya tengo 3 tonos que concuerdan con las temperaturas de colores de la imagen porque vienen tomados de las fusiones de esta paleta de colores del bote. Espero me hayan entendido, porque uno los utiliza como plantillas a la hora de hacer retoques. Esto funciona muchísimo si estamos trabajando con ilustración y una tabla de dibujo, o para las personas que hacemos retoque fotográfico y que hacemos maquillaje digital para modelos y retratos. Esto también es muy útil porque entonces yo puedo tomar una paleta de colores de los tonos de piel de la persona y los puedo utilizar como plantillas para ir dibujando. Entonces con esto ya termino esta clase del pincel histórico y el pincel de historia. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.